El campo de batalla en el planeta Eón devastado por la guerra era una extensión desolada, un cementerio inquietante de metal retorcido y tierra quemada. Una vez un vibrante puesto avanzado lleno de comercio intergaláctico, Eón se había convertido en un punto estratégico para las facciones en guerra, cada una compitiendo por el control de sus valiosos recursos. La última batalla había sido brutal, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. En medio de los restos y escombros yacía Traxuna, enorme bestia de guerra raptor alienígena. Sus escamas, normalmente de un verde oscuro brillante, estaban estropeadas con quemaduras y cortes de la feroz lucha. Su especie, los Ari, fueron criados para la guerra, criaturas masivas y poderosas con garras y dientes afilados como cuchillas y un sentido innato para las tácticas de batalla. Eran temidos en toda la galaxia por su ferocidad y lealtad a sus amos, pero hoy THX no era un guerrero temible, era una criatura rota y abandonada para morir. Por sus camaradas en retirada, los Ari, pragmáticos y fríos, lo habían considerado demasiado herido para ser de alguna otra utilidad en la batalla. Mientras se retiraban, lo dejaron atrás sin pensándolo bien. Para ellos un guerrero herido era una responsabilidad, una debilidad. Sin embargo, el corazón de THX seguía latiendo fuerte incluso mientras su enorme cuerpo yacía inmóvil, parcialmente enterrado bajo los escombros. Pasaron las horas y el campo de batalla quedó en silencio, excepto por los débiles sonidos del viento que susurraba a través de los restos carbonizados. THX yacía allí, el dolor recorría su cuerpo, su respiración era superficial y trabajosa, estaba preparado para aceptar su destino. El fin de un guerrero, abandonado y solo. Elsie Jones, una joven médica humana con un llamativo cabello rubio que brillaba como la luz del sol en medio de las cenizas y los escombros, se movía con cuidado por el paisaje desolado. Era parte de un equipo humanitario enviado para ayudar a los sobrevivientes. Su corazón siempre la empujaba hacia los necesitados, a diferencia de sus compañeros de tripulación que se centraban en recuperar soldados humanos y aliados. La mirada de Elsie recorrió cada centímetro del campo de batalla en busca de cualquier persona, humana o de otro tipo, que necesitara ayuda mientras navegaba por el metal retorcido y los cuerpos caídos. Vio un movimiento en la distancia, un cambio apenas perceptible entre las ruinas. La curiosidad y un fuerte sentido del deber la obligaron a investigar mientras se acercaba. Lo vio. THX, su enorme forma tendida, parcialmente aplastado bajo una máquina de guerra destrozada, sus ojos medio cerrados y vidriosos por el dolor. La respiración de Elsie se atascó en su garganta. Había escuchado historias de las bestias de guerra Sari, su fuerza, incomparable fuerza, y su temible reputación. Cada instinto le gritaba que se volviera y dejara a esta aterradora criatura a su destino, pero luego miró más de cerca sus instintos médicos tomando el control bajo la sangre y la mugre. No vio un monstruo sino un ser herido, una criatura sensible en desesperada necesidad de ayuda. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado, sus manos moviéndose con facilidad practicada mientras evaluaba sus heridas. Los ojos de THX se abrieron, su visión borrosa, sus sentidos embotados por el dolor. Vio un destello de cabello dorado en la cara de un humano, un enemigo. Un gruñido bajo retumbó desde su garganta, pero era débil, carecía de la fuerza que una vez tuvo. SHH, está bien, Elsie susurró suavemente, su voz tranquila y relajante. Estoy aquí para ayudarte, no voy a lastimarte. El instinto de THX era arremeter para defenderse de este humano, pero algo en el tono de Elsie y la forma en que le habló con una dulzura que nunca antes había encontrado lo hicieron detenerse. Su gruñido se desvaneció en un gemido de dolor mientras la veía sacar un escáner médico. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada firme. Voy a ver qué pasa. Ella continuó. Su voz era firme a pesar del miedo que roía los bordes de su mente. Estás herido, pero puedo ayudarte. Mientras comenzaba a atender sus heridas, extrayendo con cuidado la metralla y aplicando una curación, Sabtrax permaneció quieto. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Estaba confundido. ¿Por qué un humano, una especie que le habían enseñado a despreciar y desconfiar, se arriesgaría por él? Elsie trabajó rápido pero con cuidado, sus movimientos precisos y practicados. Ella sabía que no tenía mucho tiempo. El resto de su equipo pronto notaría su ausencia y no entenderían su elección de ayudar como Autori. Solo verían una amenaza donde ella veía una vida que valía la pena salvar. Vas a estar bien,
murmuró mientras vendaba sus heridas, su voz suave y llena de una amabilidad que parecía fuera de lugar en el campo de batalla. Lo prometo. THX sintió una extraña sensación, un calor que se extendía por su pecho, algo que no había sentido en años. Creía que era ajeno a él, un guerrero criado para la batalla, pero en ese momento, en medio de las ruinas de la guerra, se encontró creyendo en esta chica humana rubia con el cabello iluminado por el sol y el tacto suave por primera vez en su vida. Sintió un destello de esperanza, una tenue luz en la oscuridad de su dolor y desesperación. No sabía por qué esta humana lo estaba ayudando. Pero sabía una cosa, no estaba listo para morir, todavía no mientras hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de que pudiera sobrevivir mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el paisaje devastado proyectando largas sombras sobre el campo de batalla. Elsie terminó su trabajo, se sentó sobre sus talones, su mirada se encontró con la de THX. No te voy a dejar, dijo con firmeza, no ahora, nunca y por primera vez desde que terminó la batalla. THX sintió un destello de algo que había olvidado hacía mucho tiempo, una sensación de compañerismo, de lealtad. Ya no estaba solo, ya no. La decisión de Elsie de ayudar a Tra no pasó desapercibida para su equipo a medida que pasaban los días. Susurros de desaprobación se extendió por las filas del escuadrón de rescate humano, vieron sus acciones como imprudentes, incluso traidoras, ayudando a un enemigo, una bestia de guerra conocida por su brutalidad. Pero Elsie permaneció impasible, vio algo en THX que ellos no podían, algo más allá de las escamas y las garras, algo que le hablaba a sus instintos más profundos como médico y ser humano. Regresaba a diario para traerle agua y paquetes de raciones y continuar atendiendo sus heridas. Cada vez que le hablaba suavemente, su voz era un bálsamo calmante para sus nervios desgastados. Habló sobre la tierra, sobre su familia en casa y sus razones para unirse al equipo de rescate. Esperaba que sus palabras brindaran consuelo y tal vez una sensación de normalidad, en medio del caos al principio. Las respuestas de THX se limitaron a gruñidos y gruñidos bajos. La observó con cansancio, inseguro de sus intenciones, inseguro de sí mismo, todavía estaba luchando con la idea de confiar en un humano, pero cada día que Elsie regresaba con la misma amabilidad en sus ojos, la misma determinación en su voz, su cansancio comenzó a azotarlo. Día mientras Elsie estaba vendando cuidadosamente una herida profunda en su costado, THX logró gruñir algunas palabras en un inglés roto, palabras que había aprendido de su tiempo en la batalla contra los humanos. ¿Por qué ayudarme? Elsie hizo una pausa. Su mano flotando sobre la herida se encontró con su mirada, sus ojos azules llenos de empatía. Porque necesitabas ayuda, ella respondió simplemente, y porque nadie merece que lo dejen morir solo, ni siquiera un guerrero como tu. THX se quedó en silencio, su mente lidiando con su respuesta. Era un concepto extraño para él, esta idea de ayudar sin esperar nada a cambio en su mundo. Todo era una transacción, un intercambio de servicios, un equilibrio de poder. No podía entender por qué esta chica humana, esta delicada criatura con cabello dorado, arriesgaría tanto por él. En los siguientes días sus interacciones se volvieron menos tensas, más abiertas. Elsie le enseñó a THX algunas palabras más y él a su vez compartió fragmentos de su idioma. Los sonidos guturales y chasquidos de la lengua sari fue un proceso lento marcado por malas pronunciaciones y risas, pero fue un comienzo, un puente tentativo entre dos mundos muy diferentes. El equipo de Elsie continuó expresando sus preocupaciones, advirtiendo ella sobre los peligros de acercarse demasiado al enemigo, pero Elsie sabía en su corazón que Trax ya no era un enemigo, era una criatura necesitada, un alma que buscaba consuelo en medio de la guerra. Como cualquiera de ellos, una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, volvió a hablar. Su voz baja: Rumble, eres diferente, no como los demás. Elsie sonrió. Su corazón se hinchó con una extraña sensación de orgullo. Tal vez, dijo en voz baja, tal vez todos somos más de lo que parecemos ser. THX la miró, sus ojos dorados reflejaban la luz que se desvanecía. No entendió completamente sus palabras, pero sintió su significado en lo profundo de él. Por primera vez, comenzó a ver a Elsie no como una humana, no como una enemiga, sino como algo más, una amiga. A medida que los días se convertían en semanas,
El vínculo de Elsie con Trax se fortalecía cada día. Ella se sentaba a su lado, atendiendo sus heridas con una ternura que parecía casi extraña en el duro entorno del campo de batalla. A cambio, Trax comenzó a compartir más sobre su mundo, su pasado y su gente. Habló del estilo de vida Sari, sus costumbres, su honor y su caída de la gloria. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta Elsie de cuánto había perdido la gente de Trax, cómo habían sido utilizados como herramientas de guerra, su orgullosa cultura guerrera retorcida en algo irreconocible. A pesar del dolor en su cuerpo, Trax se encontró sólido en estos momentos de vulnerabilidad compartida. Nunca lo habían alentado a hablar de sus sentimientos, de sus miedos o sus esperanzas. Entre las autoridades tales cosas eran vistas como debilidad, pero con Elsie encontró un espacio donde podía ser el mismo, donde no tenía que ser el feroz guerrero, donde podía ser simplemente THX. Una noche particularmente tormentosa mientras la lluvia caía fuera de su refugio improvisado, THX finalmente se sinceró sobre su más profundo arrepentimiento. Una vez fue líder, dijo su voz cargada de emoción. Led Warriors, orgulloso, fuerte, pero les falló a todos. Se fue ahora todo por mí. Elsie escuchó atentamente, su corazón dolorido por él. Colocó una mano reconfortante en su enorme hombro. Su toque ligero pero firme. No les fallaste, ella susurró. La guerra no es justa, nos quita todo, a nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hogares, pero no define quiénes somos. Eres más que esto, guerra, más que los errores que crees que has cometido. THX la miró, sus ojos dorados brillando con gratitud tácita. ¿Crees que lo hago? Elsie respondió sin dudarlo. Lo veo en ti todos los días. Eres un superviviente, THX, un guerrero, sí, pero también un alma que merece vivir para sanar por primera vez en mucho tiempo. Trax sintió un rayo de esperanza. Había estado preparado para morir en este campo de batalla, pero ahora con Elsie a su lado comenzó a preguntarse si podría haber un camino diferente, un camino donde no estuviera definido por su pasado, sino por las decisiones que tomó para seguir adelante. Su vínculo forjado en los fuegos del conflicto y nutrido por la compasión y la comprensión era diferente a todo lo que cualquiera de ellos había experimentado. Era un vínculo que trascendía las especies. Trascendía la guerra, y en este vínculo tanto Elsie como Trax encontraron un nuevo propósito, una razón para seguir adelante, seguir luchando no uno contra el otro, sino por un futuro donde tal comprensión pudiera florecer. Mientras la lluvia seguía cayendo, se sentaron juntos en el refugio, sus corazones latiendo al unísono, sus ojos fijos en el horizonte donde los primeros indicios del amanecer eran comenzando a abrirse paso a través de las nubes de tormenta. Fue un pequeño y frágil momento de paz en un mundo destrozado por la guerra, pero fue suficiente. Fue un comienzo. A medida que el vínculo entre Elsie y THX se profundizaba, la realidad de su situación comenzó a presionarlos más fuertemente. La guerra en Eón se estaba intensificando y las zonas de conflicto se expandían a diario. El equipo de Elie recibió órdenes del Comando de la Tierra para prepararse para la evacuación. El planeta se consideró demasiado volátil para los continuos esfuerzos humanitarios. La noticia envió una ola de pavor a través de Elsie. Ella sabía que no podía dejar atrás a THX, no después de todo lo que habían pasado, pero también sabía que quedarse atrás significaría desafiar las órdenes directas y arriesgar su vida el día de la evacuación planeada. Elsie empacó sus cosas con el corazón apesadumbrado, su mente corriendo con posibilidades. Sabía que tenía que tomar una decisión: seguir a su equipo a un lugar seguro o quedarse con él, arriesgando todo para salvarlo. Tomó su decisión cuando llegó el momento de abordar el transporte de evacuación. Elsie se escondió. En lugar de eso, vio cómo sus compañeros de equipo y amigos subían a la nave sin darse cuenta de su ausencia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor. Esperó hasta el último momento, hasta que los motores rugieron a la vida y la nave despegó dejándola atrás en el polvo y el caos de Aan. Mientras el transporte desaparecía en el cielo, Elsie regresó con THX, que estaba descansando en su refugio improvisado. Levantó la cabeza mientras ella se acercaba, sus ojos dorados llenos de una mezcla de alivio y preocupación. «Te quedaste», dijo con voz áspera, débil por días de dolor y hambre. Elsie asintió con su expresión decidida. «No te dejaré», THX dijo con firmeza. «No ahora, nunca».
Vamos a encontrar una manera de salir de aquí juntos. TH la miró fijamente, su mente luchando por procesar sus palabras. Nadie le había mostrado nunca tanta lealtad, un compromiso tan inquebrantable. Por un momento se quedó sin palabras, abrumado por la intensidad de sus emociones. Sintió una oleada de gratitud y una extraña calidez en el pecho, un sentimiento que no pudo identificar pero que le dio fuerza. Pero antes de que pudieran comenzar a planificar su escape, surgió una nueva amenaza. Una facción enemiga había estado patrullando el área buscando supervivientes o rezagados. No pasó mucho tiempo antes de que se toparan con Elsie y el escondite de THX. El ataque llegó rápidamente. Elsie apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una lluvia de fuego láser cayera sobre su refugio. Agarró su maletín médico y se puso de pie tirando de Trax con ella. Tenemos que movernos ahora, gritó, su voz apenas audible por encima del ruido ensordecedor. A pesar de sus heridas, los instintos guerreros de THX se activaron. Se levantó protegiendo a Elsie con su enorme cuerpo mientras corrían lejos del refugio, esquivando ráfagas de energía que quemaron el suelo a su alrededor. Podía sentir la tensión en sus músculos, el agudo escozor de sus heridas, pero siguió adelante a pesar del dolor, impulsado por una necesidad primaria de proteger a la chica humana que le había salvado la vida. Se las arreglaron para encontrar una cobertura temporal detrás de un trozo de escombros caído, pero todavía estaban ampliamente superados en número. El corazón de Elsie se aceleró mientras evaluaba su situación al darse cuenta de que no podían permanecer ocultos por mucho tiempo. Los soldados enemigos se estaban acercando y no tenían forma de pedir refuerzos para la señora. THX gruñó bajo sus garras, clavándose en la tierra. No hay tiempo. Deben luchar, murmuró con la respiración entrecortada. Sabía que estaban acorralados y que solo les quedaba una opción: luchar para salir. Elsie asintió con la cabeza, sus ojos feroz. Lucha de semana, estuvo de acuerdo, su voz firme. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña pistola de plasma, un arma de mano estándar para los médicos. Nunca la había disparado en combate antes, pero había entrenado para esto. Respiró hondo y estabilizó su puntería. Trax rugió, lanzándose desde detrás de los escombros con una ferocidad que tomó a los soldados enemigos por sorpresa. Sus poderosas garras cortaron el aire desgarrando armaduras y armas con facilidad. Elsie disparó su pistola, sus disparos precisos y controlados, derribando a los soldados que intentaron flanquearlos. La batalla fue intensa, cada segundo se extendía hasta una eternidad. Pero a pesar de su desventaja, Elsie y Trax lucharon con una determinación nacida de la desesperación y un vínculo inquebrantable. Se movían como uno solo, una danza perfecta de supervivencia y confianza. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos, el último soldado enemigo cayó. Elsie y Trax se quedaron en medio de la carnicería, respirando pesadamente. Sus cuerpos temblaban de agotamiento, pero estaban vivos, habían sobrevivido. Elsie se giró hacia THX, sus ojos abiertos con asombro. Tú me salvaste, susurró, su voz ahogada por la emoción. THX la miró, sus ojos dorados suavizándose. No, él respondió en voz baja, nos salvamos el uno al otro. Mientras el polvo se asentaba, la adrenalina se desvanecía. Elsie y Trax se encontraron solos en el campo de batalla. Una vez más el enemigo había sido repelido, pero su victoria tuvo un costo. Las heridas de THX se habían reabierto durante la pelea y los suministros de Elie se estaban agotando peligrosamente. Necesitaban un plan y rápido. Elsie sabía que no podían quedarse en su ubicación actual. El enemigo probablemente enviaría refuerzos y no podrían defenderse de otro ataque en su estado debilitado. Necesitaban encontrar un lugar más seguro para esconderse, algún lugar donde pudieran reagruparse y averiguar su próximo movimiento. Tenemos que seguir moviéndonos, Elsie dijo, su voz llena de determinación. Hay un antiguo puesto de avanzada al norte, una instalación abandonada. Si podemos llegar allí, podríamos encontrar más suministros, tal vez incluso una forma de contactar a mi equipo. THX asintió, aunque sabía que el viaje sería difícil. Su cuerpo estaba maltrecho y magullado. Su fuerza se fue, pero él confiaba. Elsie confiaba en sus instintos y su inquebrantable compromiso con su supervivencia. Te sigo, dijo con voz áspera, baja pero resuelta. Mientras se dirigían hacia el puesto de avanzada, el paisaje a su alrededor se volvió más desolado. Los restos de la guerra se hacían más evidentes con cada paso. El corazón de Elsie dolía al ver la destrucción, la pérdida, la violencia sin sentido, pero se negó a dejar que le rompiera el espíritu.
Le había hecho una promesa a Trat y tenía la intención de cumplirla. Viajaron durante horas, abriéndose paso entre el dolor y el agotamiento. THX cojeaba junto a Elsie, su enorme cuerpo se elevaba sobre ella, pero sus pasos eran lentos y trabajosos. Elsie le ofreció apoyo, su pequeño cuerpo prácticamente empequeñecido por el suyo, pero su determinación los mantuvo a ambos avanzando. Cuando cayó la noche, encontraron una pequeña cueva para refugiarse. Elsie recogió un poco de madera seca y logró encender un pequeño fuego. Su cálido resplandor proyectaba sombras parpadeantes en las paredes de la cueva. Se giró hacia THX. Su expresión se suavizó al ver el dolor grabado en su rostro. THX, dijo suavemente arrodillándose a su lado. Sé que esto es difícil, pero vamos a superar esto juntos, lo prometo. THX la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y algo más profundo. ¿Por qué te quedas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Podría haber salido ido a salvo. Elsie sonrió, su mano descansando sobre su enorme mano con garras. Porque vales la pena salvarte, ella respondió simplemente, y porque eres mi amigo no podía dejarte atrás, no después de todo lo que hemos pasado. THX sintió una calidez extenderse por su pecho ante sus palabras, una calidez que hizo retroceder el frío agarre de la desesperación que se había instalado en su corazón. Nunca había conocido tanta lealtad, tal altruismo. Era un vínculo como ningún otro que hubiera experimentado, un vínculo forjado en los fuegos de la batalla y fortalecido por la confianza y la comprensión. Con un renovado sentido de determinación hizo un voto propio. Te protejo, dijo, su voz firme a pesar del dolor, siempre, no importa qué. Los ojos de Elsie brillaron con lágrimas no derramadas mientras asentía. Su corazón se hinchó con una mezcla de emociones, gratitud, esperanza y un creciente afecto por el guerrero que se había convertido en su aliado más cercano. Mientras se sentaban juntos en la cueva, el fuego crepitaba suavemente entre ellos. Hicieron un PCT silencioso, una promesa de enfrentar juntos cualquier desafío que se presentara. La guerra les había quitado tanto a ambos, pero también les había dado algo preciado el uno al otro, y a medida que la noche se profundizaba y las estrellas emergían en el cielo, sabían que lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos, unidos en su vínculo, inquebrantables en su resolución. Cuando el amanecer rompió sobre él desolado paisaje de Elsie y partieron hacia el puesto avanzado abandonado que Elsie esperaba que sirviera como su santuario temporal. A pesar de la relativa seguridad que habían encontrado en la cueva, quedarse no era una opción, necesitaban suministros, y si la apuesta de Elie era correcta, el puesto avanzado también podría tener un conjunto de comunicaciones en funcionamiento. Navegar por Wasteland resultó ser un desafío. La destrucción causada por la guerra había alterado terrenos familiares, dejando atrás un laberinto de escombros y áreas peligrosas. THX, todavía débil por sus heridas pero impulsado por una feroz determinación de proteger, Elsie usó sus sentidos agudos para guiarlos por caminos menos peligrosos. Su presencia masiva y tranquilizadora le dio a Elsie una sensación de seguridad a pesar de la desolación que los rodeaba mientras viajaban. Elsie notó cambios sutiles en Trax, la bestia que una vez pareció tan invencible ahora mostraba signos de vulnerabilidad. Se cansaba rápidamente y sus heridas, aunque sanaban lentamente, eran una fuente constante de dolor, pero nunca se quejó. En cambio, se concentró en su viaje para asegurarse seguridad de Elie. A mitad de su camino, una tormenta de arena arrasó las llanuras, reduciendo la visibilidad a casi cero y amenazando con eras las frágiles pistas que siguieron. Elsie y THX buscaron refugio bajo un alero parcialmente derrumbado mientras los vientos aullaban a su alrededor, azotando arena y polvo en violentos remolinos. Se acurrucaron juntos para calentarse en el inquietante silencio que siguió a la tormenta. Elsie rompió la tensión con una historia de su infancia, cuentos de la tierra, de océanos y bosques tan vastos y vivos que parecían otro mundo comparado con los áridos yermos de eones. THX escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y tristeza, asombro ante la belleza de un mundo que tal vez nunca vea y tristeza por su propio planeta, una vez vibrante y próspero, ahora marcado por un conflicto interminable. Finalmente la tormenta amainó y reanudaron su viaje. El puesto de avanzada estaba cerca ahora, según los viejos mapas que Elsie había logrado descargar antes de la evacuación. Mientras se acercaban, la silueta de la instalación abandonada emergió del horizonte, su estructura maltrecha pero aún en pie. El puesto de avanzada estaba inquietantemente silencioso. Cuando entraron, las puertas eran un frasco balanceándose suavemente con el viento, una bienvenida fantasmal a lo que una vez fue
Una estación bulliciosa en el interior. Elsie y THX encontraron restos del pasado volcado, muebles, equipo roto y capas de polvo que hablaban de largos años de abandono. El corazón de Elsie se hundió un poco. El lugar estaba en peores condiciones de lo que esperaba, pero dejó de lado su decepción. Se separaron para buscar en las instalaciones. Elsie se dirigió a la sala de comunicaciones mientras recorría la bahía médica con la esperanza de encontrar suministros que pudieran ayudar a su recuperación. En la sala de comunicaciones, en medio del caos de consolas destrozadas y cables enredados, Elsie encontró la matriz. Estaba dañada pero no irreparable. Se puso a trabajar, sus dedos ágiles y seguros mientras reconectaba cables y recalibraba el sistema. THX, regresando con un puñado de suministros médicos rescatados, la observó trabajar. Su expresión, una de silenciosa admiración. Las horas pasaron y mientras el sol se ponía afuera proyectando largas sombras a través de las ventanas rotas, la matriz cobró vida. Un suave zumbido llenó la habitación y las pantallas se iluminaron con un tenue resplandor. El rostro de Elsie se iluminó con triunfo. Lo había hecho rápido, escribió en angustia Codee y las coordenadas de su ubicación, enviando la señal al cosmos. Ahora todo lo que podían hacer era esperar y tener la esperanza de que alguien en algún lugar escuchara su llamada. Mientras se acomodaban para pasar la noche reconfortándose con la calidez de la energía restaurada y el suave resplandor de las luces de emergencia, Trax se giró hacia Elsie. Lo hiciste, dijo en voz baja y llena de respeto. Elsie sonrió con cansancio. Lo logramos, Trax, somos un equipo, recuerda. THX asintió y en sus ojos dorados Elsie vio no solo gratitud sino una promesa de apoyo inquebrantable, de un vínculo forjado en los fuegos de la adversidad y de una amistad que se había convertido en su faro de esperanza. Juntos esperaron el rescate por una señal de que su señal había llegado a las estrellas, pero sin importar lo que les deparara el futuro, se tenían el uno al otro y en la oscuridad de The Outpost, bajo la atenta mirada de hijos distantes, eso era suficiente por ahora. Era más que suficiente. Los días se mezclaban con las noches mientras Elsie y Trax mantenían su vigilia en The Outpost. Sus ojos se volvían frecuentemente hacia la matriz de comunicaciones con la esperanza de cualquier señal de respuesta. El silencio se extendía empuntuado solo por el suave zumbido del conjunto y los ocasionales crujidos y gemidos de la vieja estructura que se asentaba a su alrededor. Elsie continuó reparando y fortificando el puesto de avanzada, convirtiéndolo en un refugio más habitable. Se las arregló para restaurar la energía parcial a algunas secciones, proporcionándoles luz y calor. Mientras tanto asumió el papel de un guardia patrullando el perímetro con la poca fuerza que había recuperado, asegurándose de que no se acercaran amenazas. Mientras Elsie trabajaba una tarde, mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, proyectando un resplandor carmesí sobre el paisaje desolado, la pantalla del conjunto parpadeó y un suave timbre llenó la habitación. Corrieron a la consola, corazones latiendo con anticipación. En la pantalla un mensaje apareció, una respuesta a su señal de socorro. El mensaje era de una coalición de fuerzas de paz interestelares conocidas como los Guardianes del Acuerdo. Habían recibido la señal de Elie y estaban enviando una nave de rescate a su ubicación. El alivio se apoderó de Elsie, las lágrimas picaban en sus ojos. THX, de pie a su lado, dejó escapar un sonido retumbante bajo que era casi un ronroneo, un sonido de satisfacción y alivio. Los días siguientes fueron una ráfaga de preparativos. Elsie reunió todos sus suministros de salvamento, empacándolos cuidadosamente, sintiéndose más fuerte cada día gracias al cuidado y la nutrición que Elsie le brindó. Ayudó tanto como pudo, aunque tuvo cuidado de no esforzar demasiado su cuerpo aún en recuperación. El día que la nave de rescate debía llegar, Elsie y TH estaban afuera del puesto avanzado mirando el cielo mientras la nave rompía la atmósfera, su elegante forma plateada reflejando los rayos del sol. Una ola de emoción los abrumó. Habían sobrevivido, iban a casa. La nave aterrizó sin problemas y una delegación de fuerzas de paz desembarcó. Eran un grupo diverso, especies de toda la galaxia, todos miembros de la coalición. Su líder, un sabio viejo alaniano llamado Calum, se acercó a Elsie y THX con los brazos abiertos. De nada, amigos, dijo su voz cálida y envolvente, estamos aquí para llevarlos a un lugar seguro gracias al coraje y la determinación que ambos han demostrado. Elsie presentó a Trax explicando brevemente su historia. Los agentes de paz escucharon con respeto, asintiendo con comprensión y admiración por el vínculo que los dos habían formado. En circunstancias tan extremas, el viaje de regreso a la sede de la coalición fue tranquilo y sin incidentes. Elsie y Trax tuvieron tiempo para descansar y recuperarse. Sus necesidades fueron atendidas con amabilidad y eficiencia por los cascos azules durante el viaje.
Elsie vio un cambio en THX, liberado de las amenazas inmediatas a su supervivencia. Parecía más relajado, más abierto. Pasó largas horas mirando las estrellas por las ventanas, sumido en sus pensamientos. A su llegada al cuartel general, un equipo médico estaba listo para darle el tratamiento que necesitaba. Su recuperación fue lenta pero constante, con Elsie a su lado siempre que sus propios informes y chequeos médicos lo permitieron. Elsie se encontró siendo informada por los líderes de la coalición, quienes estaban particularmente interesados en sus conocimientos sobre las bestias de guerra Sari. Sus experiencias con ellas le habían dado una perspectiva única, una que esperaba que alentara políticas más compasivas hacia los Sari. Mientras tanto, Trax fue invitado a hablar con la coalición sobre su propia gente, sobre su cultura, sus valores y los malos usos que habían sufrido como herramientas de guerra. Su testimonio fue poderoso y desencadenó una discusión más amplia sobre el tratamiento de los seres sensibles utilizados en los conflictos a medida que se adaptaban a su nueva vida en el cuartel general de la coalición. A Elsie y a Trax se les ofrecieron puestos que usarían sus habilidades y experiencias únicas. A Elsie se le pidió que se uniera a un equipo humanitario centrado en planetas devastados por la guerra, mientras que a THX se le ofreció un puesto como consultor para ayudar a desarrollar nuevos productos. Llamadas para el tratamiento de criaturas de guerra sensibles. Las decisiones fueron fáciles de tomar. Aceptaron ansiosos por retribuir a la comunidad que los había rescatado y ayudar a evitar que otros sufrieran como lo habían hecho una noche mientras veían una puesta de sol desde una plataforma de observación en la sede de la coalición. Elsie se volvió hacia THX. ¿Alguna vez has tenido una misión?, preguntó con voz suave. THX consideró su pregunta. Su mirada se detuvo en el horizonte. Extrañé el mundo. Una vez no fue el campo de batalla en el que se convirtió. Finalmente dijo, pero ahora espero ayudar a otros a encontrar la paz como lo hicimos nosotros. Elsie sonrió tomando su gran mano en la de ella. Juntos dijeron, juntos. Trax estuvo de acuerdo. Una sonrisa suave. Cruzando sus rasgos, su viaje había comenzado con desesperación y aislamiento, pero los había llevado a un lugar de propósito y pertenencia. De las cenizas de la guerra, habían forjado un camino hacia la paz y la curación no solo para ellos mismos, sino también para los demás, y mientras estaban uno al lado del otro. Mirando de lado el vasto cielo estrellado, sabían que su aventura era solo el comienzo de un nuevo capítulo en una historia de esperanza, unidad y vínculos inquebrantables. Los nuevos roles de Elsie y THX en la sede de la coalición no solo les habían ofrecido una oportunidad de redención personal, sino también una oportunidad de influir en políticas interestelares más amplias. THX con su experiencia de primera mano como bestia de guerra y Elsie con sus compasivas percepciones sobre las relaciones entre especies se convirtieron en voces influyentes en la defensa de reformas éticas. Elsie comenzó a trabajar en estrecha colaboración con varios equipos humanitarios desarrollando nuevos protocolos para intervenciones en crisis, especialmente en zonas de guerra que involucran combatientes no humanos. Su enfoque, siempre enfatizando la empatía y la comprensión, atrajo una atención significativa. Comenzó a realizar talleres y seminarios compartiendo sus experiencias y las lecciones que aprendió de su vínculo único con Trax. Mientras tanto, Trax asumió su papel de consultor con una dedicación solemne. Habló en las reuniones del consejo, participó en foros y colaboró con equipos estratégicos para redefinir el uso de seres sensibles en situaciones de conflicto. Sus perspectivas y propuestas, a menudo crudas y conmovedoras, arrojaron luz sobre la brutal las realidades que había enfrentado e influyeron en decisiones políticas clave. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos a medida que se redactaban nuevos tratados centrados en el trato humano de todos los seres sensibles y las estrictas regulaciones contra su uso en la guerra. Los sentidos testimonios de Trax y la apasionada defensa de él fueron fundamentales en estos desarrollos. A medida que pasaban los meses, Elsie y TAC vieron el impacto real de su trabajo. Llegaron informes de varios planetas sobre la implementación exitosa de las nuevas pautas que habían ayudado a establecer.
Sintieron una creciente sensación de logro y esperanza. Un marcado contraste con la desesperación que habían conocido en Eón. Un año después de su rescate, la coalición planeó una cumbre conmemorativa invitando a delegados de toda la galaxia para discutir el progreso de los nuevos tratados y los esfuerzos en curso en la diplomacia interespecies. Elsie y Trax fueron invitados a hablar como oradores principales, un testimonio de sus importantes contribuciones. La cumbre se celebró en un planeta neutral conocido por sus hermosos paisajes y su antigua cultura pacífica. Mientras Elsie y Trax se preparaban para sus discursos, reflexionaron sobre su viaje desde los campos devastados por la guerra de Eón hasta las salas diplomáticas. Where they now stood when the moment came Elsie. Se paró frente a una audiencia diversa con el corazón lleno de emociones, habló elocuentemente sobre el poder de la compasión, la importancia de ver más allá de las apariencias y el profundo impacto de la comprensión y la empatía en la resolución de conflictos. Compartió su historia con Trax, destacando cómo su improbable amistad no solo había transformado sus vidas, sino también cómo podría servir como modelo para una paz galáctica más amplia. Trax siguió su voz profunda resonante en el salón silencioso, habló de su pasado, el dolor y la pérdida, pero también de su recuperación y el nuevo propósito que había encontrado. Instó a los delegados a considerar los impactos a largo plazo de sus decisiones en seres como él y abogó por una galaxia donde ningún ser sensible volvería a ser utilizado como herramienta de guerra. La respuesta fue abrumadora, ovaciones de pie, ojos llorosos y un aplauso sincero llenó la sala. Muchos delegados se acercaron a ellos después expresando su admiración y apoyo a futuras reformas cuando concluyó la cumbre. Elsie y THS caminaron juntos en los jardines del lugar de la cumbre viendo la puesta de sol sobre el horizonte alienígena. Habían llegado tan lejos, no solo en distancia sino en crecimiento, habían cambiado no solo sus destinos, pero potencialmente el curso de muchas vidas a través de la galaxia. Mira lo lejos que hemos llegado THX, dijo Elsie apretando su mano. Sí Elsie THX, respondió su voz suave. Hemos visto mucha oscuridad pero también mucha luz juntos hemos hecho una diferencia esa noche bajo las estrellas de un cielo extranjero celebraron no solo la paz que habían ayudado a foster, sino el vínculo inquebrantable que habían formado, habían comenzado como dos almas perdidas en un planeta devastado, pero se habían convertido en faros de esperanza y cambio.